buenas tardes a todos. Son circunstancias diferentes, ¿no? Allí entre el cansancio, la dureza y pues eso, si encima el clima pues hacía un poco peores las condiciones, pues normalmente llegas muy fundido y bueno, ahora estamos aquí mucho más relajados y muchos más dispuestos a charlar. Es que el reto de un periodista, sobre todo en radio, es conseguir coger un ciclista con un poco de discurso. Y claro, tampoco es fácil cuando llegas ahí con las pulsaciones altas, cansado, con pocas ganas de vernos, encontrar a alguien, ¿no? Y sí que me acuerdo que con Pablo pues teníamos esta suerte. Bueno, vamos a repasar un poco la vida de un ciclista y estructurando un poco por bloques, ¿no? Pero claro, como periodista tenemos que empezar por la actualidad. No sé, cuéntanos un poco tu situación ahora mismo, después de esta experiencia con Pino Rot. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer en los próximos meses? Pues bueno, la verdad que estoy en un momento un poco de incertidumbre, ¿no? Sigo entrenando, pero bueno, siendo consciente de que la situación no es fácil, el mercado ciclista está muy complicado. Y sobre todo el hecho de no competir este año 2014 pues puede hacer que sea mucho más difícil, que se abra una puerta de cara a 2015. Pero bueno, entreno con esa ilusión, ¿no? de que el año que viene creo que aún me queda alguna temporada buena por hacer y estoy luchando para ello y para conseguir un hueco el año que viene que aún sabiendo que es muy difícil, espero encontrar, ¿no? ¿Pero se entrena fácil así? ¿A un día con lluvia? ¿Sales? ¿No sales? Es complicado. Se sale a andar en bici, más que entrenar, ¿no? Entrenar ya es un punto más de dedicación, las series, pues eso, salir con mal clima, cuando no tienes ganas, cuando te duele la cabeza. Y en cambio ahora es todo un poco más relajado, ¿no? Si el día de mañana conseguimos un contrato, conseguimos a alguien que realmente pues nos quiera dar esa oportunidad, pues naturalmente volvemos a ser profesionales 100%, pero sí que es verdad que cuesta y que la cabeza es una parte importante, ¿no? de todo este ciclo. Decías, el año que viene, ¿te has puesto un límite? O sea, ¿es el año que viene o ya está, ya cierras puertas? Sí, yo creo que no hay más remedio, ¿no? Si un año es mucho tiempo ya para estar sin competir, 2 temporadas, yo a estas edades ya sería insalvable y la verdad que es prácticamente imposible, ¿no? De encontrar un sitio con 2 temporadas sin competir. Y bueno, pues espero que en cosa de mes y medio, como mucho 2 meses, se solucione y el año que viene tener ese hueco. No hay pistas, ¿eh? Por ahora. No hay pistas, no hay pistas. Bueno, vamos a repasar un poco. 34 años, dice una edad. Bueno, 34 tampoco... Empezaste en 2003 en CSC como stagiaire, como probador, esos últimos meses de temporada. Pasaste por Kaiku, por Liberty, por Euskaltel, donde has estado 5 años, y Pino Rot. Todo correcto, ¿no? Sí. Empezamos por esa época de stagiaire en CSC. ¿Cómo recuerdas esos meses? ¿Cómo llegó todo? ¿Cómo lo viviste? ¿Eras joven? ¿Cómo pasó todo? Pues mira, mi experiencia en CSC fue gracias a un catalán, a una persona de Girona. Era una empresa de ropa de ciclismo para la que yo trabajaba en aquel entonces, cuando estaban aficionados. Y bueno, sabes que parte del staff de CSC en aquel entonces, la mayor parte del año vivían en Girona y tenían pues un contacto estrecho con esta persona. Nos pusieron en contacto y casualidad, pues esa semana que hablamos conmigo, pues conseguí 2 triunfos en la Vuelta a Galicia, que yo creo que ayudaron un poco pues eso, a que nos dieran ese último mes de prueba con ellos. Y así pasó, ¿no? Pues por mediación de una tercera persona que nos consiguió esa cita, digamos, y me tuvieron allá un mes corriendo 4 carreras con ellos. ¿Y cómo fue la experiencia? Claro, estar al lado de gente muy buena ya, de profesionales, de veteranos, de sí, grandes hombres. La verdad que era pasar de aficionados a uno de los mejores equipos del mundo en aquel entonces, ¿no? Tenían a Laurent Jalabert, tenían a Jaske, a Boyd, Hamilton, la verdad que tenían un plantel increíble y bueno, pues era un poco, te encontraba a situarte, ¿no? Las pruebas fueron bien, las carreras yo estoy contento con el resultado que saqué allá, pero era un bloque que te venía grande, ¿no? Pasabas a la Fórmula 1 de los cars, digamos, ¿no? Bueno, en general se habla muy poco ya en ciclismo, en periodismo, cuando se habla de ciclismo se habla muy poco de las épocas de stagiaires.
Aquí, por ejemplo, está Airan Fernández, que estuvo el año pasado en Vini Fantini, yo creo que es una época juegan un poco con que sois jóvenes, ¿no? Con muchas promesas, con mucha indefinición, y no sé cómo un chico joven pues lo vive, ¿no? Todo esto, igual lo que decías, ¿no? Que te viene todo un poco grande. Sí, yo creo que, bueno, hay que ser realistas, ¿no? Yo creo que ellos aprovechan la situación pues para cumplir un calendario que quizá pues igual sus plantillas no se lo permiten, y a su vez para nosotros es una buena oportunidad de dejarte ver en el mundo de arriba, ¿no? Siempre puedes prometer en aficionados llegar a un escalón, pero bueno, pues el mundo del profesionalismo es otra cosa, y esa es quizá tu oportunidad de empezar a dejarte ver, ¿no? Entonces ellos aprovechan la situación y nosotros intentamos aprovecharla también, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué Pablo se ve ahí? Porque, resumiendo, ha sido más un gregario, también sprinter, pero ¿ya se veía esas cualidades? No, la verdad que, bueno, con el nivel que tienes en esos momentos, el desconocimiento de las pruebas a las que vas, te dejas ver, haces lo que te mandan, pero realmente no tienes tiempo, ¿no? de demostrar, ni conoces las carreras, ni conoces la forma de correr del mundo profesional, entonces se te queda un poco corto de tiempo para asimilar todo eso. Igual con Jalabert, con gente así, incluso un poco de no molestar, ¿eh? Eso es, sí. Vas un poco pues intentando hacer lo que te dejan y a ver cómo sale. Vale. ¿Estamos de acuerdo si decimos que Pablo Urtasun ha sido gregario y sprinter? ¿Te definirías así? Sí, yo creo que sí, un poco de todo, ¿no? He intentado coger fugas, he trabajado para Coldo Fernández, que era sprinter, he trabajado para Samuel Sánchez, he tenido mis días de sprint, yo creo que he hecho un poco de todo dentro de lo que he podido, pues un poco de todo. Es que siempre me ha parecido la figura del gregario para dedicarle libros, ¿no? Porque ¿cómo te defines un gregario? Bueno, sí, un poco de todo, pero no sé cómo se vive. Un sprinter sabe que tiene pues un objetivo claro. Un tío que va por la general pues sabe que tiene un objetivo claro. Un escalador también, que tiene sus días, pero un gregario es que tiene que estar siempre. Sí, al final es un poco pues intentar hacer lo que te exigen en cada momento, que en función pues de la etapa, de la prueba o incluso de tu líder, pues requiere unas necesidades, bien que le subas agua, bien que le tapes el viento, que le lleves bien colocado pues porque hay abanicos o cualquier cosa, y bueno, pues estar dispuesto a hacerlo al 100% como si fuera para ti y hacerlo lo mejor posible. ¿Y cómo se vive con ese rol? Con ilusión, claro, es que ya te digo, si tienes que ganar y ganas, pues hay la ilusión de ganar etapas, pero no sé. Yo creo que es un rol que se va asimilando, ¿no? Y que la verdad, pues si te mantienes en el mismo equipo es relativamente sencillo hacer, porque ellos te conocen, tú conoces a tus líderes, saben lo que puedes dar, saben lo que te exigen y luego a final de año te lo valoran, ¿no? El problema es, como ha pasado ahora con Euskaltel, cuando el equipo desaparece, que muchos de los gregarios a los que en otros equipos quizá no se les conoce tanto como a los líderes, pues se quedan sin sitio, ¿no? Y así ha pasado. Los líderes han salvado prácticamente todos, han encontrado su hueco y pues gregarios de auténtico lujo que incluso han estado en el Mundial, pues se han encontrado sin equipo. Ya. Supongo que un gregario le valoran mucho más dentro que fuera, ¿no? Sí, como te digo, al final ellos te conocen, saben la labor que haces y bueno, pues esa labor es mucho más difícil de valorar cuando te ven de otros equipos que tu propio líder y tu propia gente, ¿no? Y en el día a día, claro, has trabajado para Coldo, los sprints, no sé si líderes para Samuel o Igor Antón igual, ¿no? Sí, para Igor Antón también nos tocó trabajar alguna Vuelta a España que al final, pues bueno, pues por culpa de una caída yo creo que la perdimos cuando ya prácticamente la teníamos casi sentenciada y bueno, pues fue una pena, pero pues sí, he trabajado un poco en todas las facetas, ¿no? Me gustaría que nos explicaras un poco cómo te tratan estos líderes. ¿Hay algunos que es quizá un poco, bueno, gracias, una palmadita en la espalda o cómo te valoran, la relación con ellos, cómo es? Bueno, yo creo que al final siempre es una relación buena, ¿no? Tú les estás dando el 100% de lo que tienes y eso tiene que ser agradecido y generalmente siempre es agradecido. Euskaltel era un equipo muy cercano, todos éramos conocidos, todos éramos prácticamente amigos y es una labor que la verdad que los compañeros siempre han reconocido muy bien.
¿Con quién te has llevado mejor? ¿Con Igor, igual, decías? O... Con Samuel los últimos ¿Sí? años que coincidió más. Al final va por rachas un poco, depende con quién coincidas en el calendario. Pero bueno, tenía 2 compañeros también que viven al lado, Gorka y Egoy, que son quizá con los que más relación he tenido siempre y bueno, pues un poco por rachas también en función de eso, del calendario. Bueno, dices buena relación con Samuel, pero claro, es un campeón olímpico, hablo de memoria, pero creo que un maillot de montaña del Tour, puede ser, Sí, sí. Si no me corriges, ¿eh? Sí, sí. Claro, tipo cercano, pero bueno, ya es una estrella, no sé si... Sí, yo creo que son un poco especiales, ¿no? Están en un mundo quizá diferente, ¿no? Pero en el día a día, en el hotel, la relación de la cena, el desayuno, pues son gente normal. Al final, pues bueno, tienen quizá muchos compromisos, viven muy absorbidos por compromisos y por la presión que conlleva ser un líder así. Pero en el día a día, cuando hay que dar pedales, hay que descansar y le duelen las piernas como a los demás, pues la relación es más natural, ¿no? Antes hablábamos de algunas anécdotas, y ya que pasamos por aquí de los gregarios, con Koldo Fernández, un sprinter un poco loco, alguna tendrás, ¿no? Sí, la verdad que bueno, con Koldo hay más de una, ¿no? Pero bueno, tuvo una caída bastante fuerte a 200 metros de meta y cuando charlábamos con él después, él nos decía que tenía sitio, ¿no? Que no había pasado, pero que él creía que tenía sitio, ¿no? Y después vimos las imágenes porque la gente, otros corredores nos decían que estaba loco, que había intentado entrar donde no cabía. Y bueno, pues entramos a ver las imágenes y la verdad que no cabía. No cabía porque chocó con la valla con la rueda delantera cuando lo normal es darle con el pedal, pues si alcanzas a darle con la rueda es que prácticamente estaba subido en la valla, ¿no? Entonces, él nos decía convencido que entraba, pero cuando vimos la imagen, pues se veía que no entraba. ¿Y lo de las carracas? Sí, era aquí, ¿no? Eso. Nos decía que... Esto en Alemania era, ¿no? En Alemania, sí. Una vuelta en Alemania donde se utilizan mucho las carracas para animar a los corredores. Unas carracas de madera que, pues bueno, hacen un poco la función de aplauso, ¿no? Entonces él nos decía que antes de caerse lo que sí notaba era que en el casco las carracas le iban golpeando en el casco. Entonces, pues bueno, ahí le dijimos, ¿no? Ahí no te has dado cuenta que quizá no había sitio para pasar. Y nos decía, no, pero yo creo que entraba, ¿eh? Pero bueno, pues nada, si tú crees que entrabas, la próxima vez vuelve. Bueno, de ganar yo creo que uno no se cansa, ¿no? No sé si uno se cansa de ser gregario. Al fin, ya cuando pasan unos años, dices, hombre, ya esto ya basta. Mira, te voy a ser sincero. No te cansas, en el día a día no te cansas de ser gregario porque es un papel que tienes asumido. Pero sí que es verdad que cuando pasa algo como ha pasado con Euskaltel y ves que los que han estado más ganando carreras, disputando, acaban encontrando hueco todos y los que quizá han ayudado a conseguir esas victorias no encuentra hueco ninguno, sí que te decepciona, porque al final es una labor que requiere mucho esfuerzo, que quizá no todos los días, pero muchos días estás renunciando a tus opciones porque otros tengan las suyas, y a la hora en ese momento tan complicado ves que en realidad no merece tanto la pena, ¿no? Sí que en el día a día con tus compañeros te lo reconocen y te satisface, pero te das cuenta que cuando hay un problema serio y desaparece un equipo como Euskaltel y es casi imposible encontrar tu hueco, ahí te planteas, ¿no? Hasta qué punto merece la pena ser gregario o por el contrario hubiera sido mejor intentar aprovechar todas tus oportunidades, ¿no? ¿Y crees que había recorrido para aprovechar estas cualidades tuyas? A ver, no... Sí que es cierto que un gregario no va a pasar de ser un gregario a ser ganador del Tour de Francia. Porque si fueras capaz de ganar el Tour de Francia, lo demostrarías en el día a día y quizás no te exigirían ser gregario, ¿no? Pero sí que es verdad que hay días en los que quizá tienes tus opciones, pues igual días que has ayudado a Koldo en un sprint, cuando quizá el sprint picaba para arriba y te podía venir mejor a ti. Sí que hay días que has renunciado quizá a tus opciones porque él tuviera las suyas, ¿no? Entonces, no sabría decirte cuánto hubieras mejorado
tu rendimiento o tus resultados, pero sí que es verdad que hubieras tenido muchas más posibilidades de aumentarlo o de mejorarlo. Esto supongo que con tantas concentraciones, con tantos viajes, con tantas vueltas, tantos días fuera de casa, compartiendo habitación, en la cena, cuando sea, entre vosotros, entre ciclistas, esto lo habláis, ¿no? ¿O no filosofáis tanto? Sí, no, incluso en carrera, ¿no? Pues ha habido días que... Sí, en carrera, cuando... Sí, que Coldo me ha dicho que no iba bien. Y mira, pues inténtalo hoy tú, que yo realmente no voy bien del todo, o quizá el sprint tal y como voy no me va bien, o hay días que me ha dicho, no, hoy échame una mano que voy bien y vamos a ir 100%, que yo creo que estoy para disputar. Y sí que se habla y eso, y en carrera más quizá que fuera de ella, ¿no? Al final en carrera es cuando notas tu sensación, cómo te van las piernas, qué feeling tienes ese día, y es cuando decides si quizá merece la pena probarlo o no. Pero ya cosas más profundas, esto de la vida del gregario, un poco el futuro de posibilidades de uno, ¿esto lo compartís entre ciclistas? No tanto, quizá este último año durante la Vuelta a España sí que hemos hablado, ¿no? con los jefes de fila y les hemos transmitido eso, ¿no? Que bueno, que es un poco triste que gente que se ha dedicado toda la vida a ayudar, pues que al final no encuentren hueco. Aunque también hay que decir que para ellos ha sido un año difícil. Hay que pensar que Igor Antón ha encontrado un equipo y un hueco muy tarde, que Samuel Sánchez en enero no tenía equipo. Entonces no ha sido un año, digamos, normal en ese sentido, ¿no? Otros años que no desaparecían 2 equipos World Tour de golpe como ha sido este año, pues igual hubieran tenido más posibilidades o más opciones de llevarse algún gregario con ellos, pero sí que este año la cosa ha estado realmente complicada incluso para ellos. Bueno, me salto el guión ya porque creo que es interesante lo que decías. ¿Cómo fue esta última vuelta? Ya la última vuelta de Euskaltel, la última gran vuelta de la temporada. Supongo que una mezcla de muchas cosas, ¿no? Esta tristeza quizá. Sí, además, bueno, nos llamaron 3 días antes de viajar a la Vuelta a España para tener una reunión con la empresa Euskaltel, en la que en principio todos pensamos que nos iban a comunicar que el equipo al final continuaba, porque bueno, es una reunión 3 días antes de la Vuelta a España, no nos queríamos creer que antes de la Vuelta a España nos iban a comunicar que el equipo no continuaba. Y realmente fue así, nos dijeron que el equipo se cerraba, que salvo milagro de última hora, pues intentáramos buscar una salida. Y bueno, pues la verdad que fue un varapalo y bueno, pues el comienzo de la vuelta lo haces al 100% porque es tu trabajo, has trabajado para ello y tienes que buscarte el futuro, pero sí que los ánimos no estaban al 100%, ¿no? Luego se publicó la noticia de que se había llegado a un acuerdo con Fernando Alonso, que quizás sí que subió los ánimos y veíamos las cosas de diferente manera, porque veías un futuro más o menos seguro, la mayoría de corredores se iban a colocar, auxiliares, y tal y como lo anunciaron, pues parecía que estaba prácticamente todo hecho y sí que fue un poco una sensación extraña, ¿no? De estar un poco bajo de ánimo, a subir. Luego ya después, cuando dijeron que se cerraba el acuerdo con Alonso y que no seguía adelante, pues otra vez pues un poco desánimo, pero bueno, pues circunstancias que... El día de la reunión estáis todos. Sí, nos convocaron a todos, los extranjeros, cada uno está en su país y no acudieron, pero creo que se les comunicó el mismo día. Y bueno, nos comunicaban eso, ¿no? Que la empresa Euskaltel no podía seguir con el equipo en solitario, que no había obtenido todo el apoyo que esperaban recibir a lo largo del año y que no podían mantener un equipo a ese nivel económico en el World Tour y que tenían que cerrar. Y ese día, o sea, es primera noticia, no sabíais nada, ni en la prensa había salido nada. Sí que se oía desde ya muy pronto, desde el mes de abril, mayo ya se empezó a oír que Euskaltel necesitaba ayuda, que dudaban de que si podía ser viable un proyecto en solitario de esa magnitud, de ese esfuerzo económico. Y se oían cosas, pero es verdad que meses antes en la presentación del equipo habían dicho que se comprometían a mantener el equipo 4 años en la élite y en la élite del World Tour con un nivel económico así de alto. Pero bueno, la situación económica quizá no se desarrolló como esperaban y no obtuvieron igual los apoyos institucionales que esperaban y bueno, pues la verdad que la circunstancia era esa, que no podían mantener el equipo. Imagino que
que en esa vuelta pues hay muchos momentos, ¿no? De quizá, bueno, en carrera también, con los compañeros de otros equipos, con el público, en las cenas, cuando estás en el hotel. Habrá muchos, ¿no? Sí, yo me acuerdo que, bueno, pues al principio todo el mundo te preguntaba por el futuro, si el equipo seguía, si no seguía, qué pensábamos hacer. Y la verdad que nosotros lo único que nos centramos es intentar hacer el trabajo lo mejor posible, ayudar a Samuel a disputar la Vuelta a España, que era quizá una circunstancia que hubiera ayudado a que el equipo hubiera seguido, incluso con un copatrocinador o con el apoyo de una empresa a última hora. Nos centramos en ello y nos despertamos un día con la noticia de que quizá Alonso podía coger el equipo, todo el mundo nos daba la enhorabuena, nos daba ánimos y bueno, pues la verdad que ahí veías todo bastante mejor, ¿no? Pero bueno, luego al final se volvieron a torcer las cosas y todo se vino abajo. Bueno, después vino la experiencia de Pino Rot, que ya hemos comentado un poco. Vuelvo un poco para atrás. Hablando de Pablo Urtasun, del gregario, del sprinter también. Has sido un corredor, bueno, has ganado algunas carreras. Casi cada año tienes alguna. En 2006 Alentejo, 2007 La Rioja. Es casi como un defensa que marca un gol al año, ¿no? Sí, he hecho 9 temporadas en profesionales y he obtenido 8 victorias. Y bueno, ha habido algún año que no he ganado, pero bueno, pues ha habido algún año que he ganado 2. Pero más o menos sí, casi todos los años he conseguido alguna victoria y bueno, la última que quizá era la más importante que quería conseguir no la pude conseguir. Espero poder hacerlo el año que viene. ¿Y era? ¿Cuál es? Pues le quería dedicar una victoria a un masajista que falleció el último año en accidente con el autobús del equipo viajando a los campeonatos de España y bueno, pues fue una circunstancia que no se pudo dar y espero poder dedicársela al año que viene. Bueno, Izaguirre le dedicó el campeonato de España, ¿no? Este fin de semana. Sí, eso es. Es que, bueno, era un masajista que para nosotros nos acompañó durante muchísimos años desde la época de aficionados y era una persona muy importante para nosotros que nos había dado muchos consejos, mucho apoyo y que siempre había estado ahí y que, bueno, a la que nos hubiera gustado, pues eso, a mí personalmente dedicarle esa victoria y bueno, pues no pudo ser y espero poder hacerlo. Bueno, has corrido tours, giros, vueltas, además de muchas otras. De las 3 grandes, todo el mundo habla del tour, pero todo el mundo se queda con el giro, por el ambiente. ¿Tú también? Mira, yo con el Giro no me puedo quedar. Participé en el Giro, pero bueno, tuve una fuerte caída en la primera etapa y bueno, pues tuve una lesión de rodilla bastante seria y bueno, pude aguantar 4 etapas más, pero fueron 4 etapas en las que sufrí muchísimo hasta que llegó un día en la que literalmente no podía pedalear, no podía seguir en el pelotón y tuve que bajarme, ¿no? Y la verdad que fue una sensación muy amarga, pero sí que es verdad que es una carrera que a la gente en la que la he hecho normalmente suele gustar mucho la afición, cómo se vive el ciclismo en Italia, los sitios, las Dolomitas deben ser pues bueno, uno de los sitios más bonitos del mundo y es una sensación que al ciclista, pues a todos los que han estado allí le parece muy buena. Pero bueno, como te digo, yo personalmente para mí el Tour es el Tour y bueno, todas las vueltas grandes, ¿no? La Vuelta a España es una gran carrera. Pero es verdad que cualquier cosa que hagas en el Tour tiene una repercusión impresionante y cuando ves en tu primer Tour los medios que se congregan allá y la gente que sigue el Tour, ves que te das cuenta que es una carrera diferente, ¿no? Básicamente es esto, podríamos definir el Giro como el gran ambiente que se vive, los tifosi, ¿no? que hay muchísima gente siempre, y el Tour que se multiplica todo por 1000, pero es que todo, en prensa, en aficionados, en organización, en todo, es incomparable. Sí. Cuando ves los medios que están presentes y que, bueno, pues un día coges una fuga, que quizá no es una fuga importante, sino es una fuga pues por meter minutos en televisión, y gente que quizá que pensaba que no corrías en bici, pues te dice, joder, si sigues andando en bici, ¿no? Y te das cuenta que hasta la gente a la que no le gusta el ciclismo, el Tour le llega, ¿no? Entonces, pues eso, te das cuenta que es una carrera especial con una repercusión mundial y que no tiene igual. Además, bueno, no sé, ¿coincidiste con Armstrong en el Tour? En su regreso no, igual no. No. Volvió antes, fue un poco antes. Pero bueno, igualmente con Contador, con toda esta gente que sí que llevan consigo pues muchísima prensa. Vosotros vais quizá un poco más tranquilos en este sentido. Sí, la verdad que, bueno, mi primer Tour
Samuel ganó la montaña, ganó una etapa en Pirineos y bueno, pues estuvo disputando la general, creo que hizo sexto. Y sí que teníamos movimiento, ¿no? Ganar la montaña en el Tour, una etapa y eso, pues tuvo un mal día el día de Galibier y ahí perdió las opciones de podium, pero hasta el día del Galibier manteníamos muchas opciones de entrar en el cajón y bueno, pues sí que se nota que te siguen y sobre todo él, ¿no? Él salía del autobús con el maillot de la montaña, no podía llegar a firmar, es una auténtica, pues eso, una locura. Pero cosas malas tendrá también el Tour, alguna crítica, ¿no? Te digo, por ejemplo, los periodistas, bajar de no sé, cualquier puerto, de un Luzardiden, pues igual estás 4 horas en coche, son 10 kilómetros. Vosotros sois más privilegiados, pero bueno, cuéntanos alguna cosa mala que tenga el Tour. Sí, la verdad que el sentimiento del Tour es curioso, porque por un lado lo adoras, por lo que te digo, ¿no? La repercusión que tiene y los medios que mueve y las pasiones que mueve, y por otro lado lo odias, porque deportivamente es la carrera más difícil del mundo. O sea, la tensión que la primera semana, las caídas, el viento, o sea, todo se magnifica, ¿no? Lo extradeportivo y lo deportivo. Entonces, la competencia que hay en el Tour, todo el mundo quiere estar bien colocado en todo momento, hay mucha presión, hay muchísimas caídas por la misma presión. Pues hay caídas prácticamente todos los días y bueno, y como decimos, ¿no? Pues en los últimos 20 suele ser la enfermería y sí que ves cuadros que no ves en otras carreras, ¿no? Ves gente continuar con una muñeca rota, con golpes enormes y con caídas y lesiones que quizá en otras carreras pues no te permiten continuar, ¿no? ¿Recuerdas algún mal momento en especial del Tour? El tuyo, ¿eh? Ya no sé, decías lo de Samuel en Galibier, pero tuyo. Sí, en el Tour he tenido muchos, pero sobre todo, pues bueno, tuve una caída en la primera etapa de Pirineos, sufrí un fuerte golpe en la cadera que me tuvieron que dar puntos y bueno, sobre todo los 2 días siguientes, al día siguiente cuando bajé a montarme la bici e ir a firmar, literalmente no podía montarme la bici porque no podía hacer el gesto con la cadera de levantar la pierna, ¿no? Entonces me tuvieron que montar entre un masajista y un director encima de la bici. Y bueno, si ya antes de salir en la etapa estás así, pues imagínate durante la etapa, ¿no? Lo que puedes sufrir. Entonces fueron etapas de sufrir muchísimo, eran las etapas de Pirineos, Obis, Plato de Bel por medio y bueno, pues días de muchísimo sufrimiento y de pasarlo realmente mal. Claro, puntos en la cadera, ¿no? ¿Dices? Sí, ¿Cuántos? me dieron unos puntos, no, me dieron 3 o 4, bueno. Pero más que los puntos, lo que dolía era el golpe, ¿no? Luego tuve un hematoma óseo que le llaman y bueno, la verdad que tuve dolorida la cadera durante 2 meses. Ahora digo, lo más normal es el día siguiente salir en bicicleta. Sí, ¿no? bueno, ahí sea una circunstancia curiosa, ¿no? Porque el médico del equipo dudaba si podía tener una fractura en la cabeza del fémur, en el trocánter. Y bueno, su reacción era pues nada, pues sales y si ves que no puedes continuar, pues te paras. Porque si vamos al hospital y te dicen que está roto, no te van a hacer nada. O sea, el remedio es reposo y no hay otra opción. Entonces, pues no, como no tenemos tiempo de ir al hospital ahora, pues mañana sales y si te bajas, ya cuando vuelvas a casa te hacemos las pruebas y vemos cuánto tiempo tienes que estar de reposo, ¿no? Ah, y como no podías bajar, pues no había otra, ¿no? Bueno, esto es el Tour. Y después está la Vuelta, que claro, la tenemos aquí mucho más cerca, pero duele un poco decirlo, pero es que es otro mundo. Hay llegadas que apenas hay público, ¿no? No sé, como ciclista, desde dentro, ¿cómo se vive esto? Es diferente al Tour, pues simplemente eso, los medios, la gente que acude a las salidas, aunque también hay que decir que en los últimos años deportivamente la Vuelta ha sido preciosa. Las luchas de Purito con Contador, Valverde, los finales que han buscado, las alternativas, etapas quizá más cortas pero más vivas en las bueno, son preciosos los finales, pero tú no ves ni uno. Los veo a la noche en la tele. No, esto es interesante como os van contando, ¿no? Por el pinganillo, ¿te enteras un poco de cómo va el final o no? No, hay días que sí, pero la mayoría de los días no. Llegas muy atrás, ya las radios no se oyen, te limitas a llegar después de haber hecho tu trabajo y bueno, muchos días sí que me acuerdo en la última vuelta, pues bueno, ya desde el primer día Samuel tuvo mal día, primer final en alto, no estuvo donde se esperaba y sí que vas oyendo, ¿no? Porque hasta pie de puerta las has acompañado
cuando tú te abres, pues bueno, se supone que va a ir con los de delante y bueno, vas oyendo por la emisora cosas que no te gustan, ¿no? Como, bueno, pues intenta mantener el ritmo y perder lo menos posible. Y ahí ya sacas tus cuentas y sabes que las cosas no van bien. Cuando te dicen que tienes que perder lo menos posible es que bueno, pues que te has descolgado, que no estás con los que pensaban estar y que vas a perder tiempo, aunque no sabes realmente cuánto, pero sí que las cosas no van del todo bien. En esos momentos, ya por curiosidad, ¿tú hablas con tu compañero? ¿Le das ánimos por el pinganillo aunque esté lejos, ¿O te limitas a hablar con el director? No, generalmente ellos ya no te oyen, ¿no? La emisora del coche es mucho más potente que tu receptor y bueno, pues salvo que estés muy muy cerca es muy difícil, ¿no? Si estás con él sí que, pues los dos compañeros que aguantaron con él hasta el final me imagino que sí que irían animándole porque para un líder es muy duro, ¿no? Estás basando toda la temporada, digamos, en hacer una buena vuelta a España y en el primer día de montaña, cuando tienes toda la ilusión del mundo y quieres... Yo creo que Samuel realmente iba pensando que iba a disputar la Vuelta a España. Y luego, bueno, pues el cuerpo no le acompañó, el físico no acompañó todo lo que él quiso. Y es un varapalo muy grande. El primer día perdió 2 minutos y pico, prácticamente dijo adiós a la opción de ganar la Vuelta a España, aunque quizá la del podium todavía la tenía ahí. Pero te das cuenta que al final todo el trabajo de los últimos 4 meses para un objetivo, pues prácticamente se te ha venido abajo en una subida. Y bueno, pues son situaciones muy duras y que requieren de mucho ánimo y de saber afrontar los malos momentos. Ese día la cena sería, bueno, mala, ¿no? La comida incluso no tendría gusto, supongo. Sí, bueno, quizá más los directores tenían más pesar que el propio Samuel, ¿no? Samuel decía, bueno, pues esto es lo que hay, chavales, esto no es matemática, ojalá lo fuera y todo saliera perfecto, pero bueno, pues espero darle la vuelta, espero los próximos días ir mejor y bueno, pues luchar por el podium, alguna victoria de etapa y volver a estar ahí arriba, ¿no? Bueno, los de aquí podéis pensar preguntas, después podéis preguntarle a Pablo lo que os venga, bueno, lo que queráis saber. Hemos hablado de las 3 grandes, de las otras pruebas del calendario. ¿Con cuáles te quedas? O con aunque no te gusten, ¿con qué experiencia te quedas? Hombre, si valen las que no me gustan, la París-Roubaix es única, ¿no? Es una prueba extremadamente dura. Hay aplausos, Hay aplausos por aquí. Sí. Pues... no la habrá corrido. No, seguro. Es una prueba que es muchísimo más dura de lo que la gente se imagina, ¿no? De hecho yo personalmente cuando fui allí la primera vez pensaba encontrarme un pavé liso, bastante llevadero, que no causara muchos problemas. Un pavé de cualquier pueblo de aquí, ¿no? Lo que pasa es que cuando llegas allá y te sueltan a entrenar el día anterior y ves que allí no hay pavé, que ahí son piedras con agujeros entre medias y en los que te entra una rueda y en los que te puedes matar, pues ya no te hace tanta gracia y no te parece tan bonita, ¿no? Lo que pasa que es tan mítica y tiene tanto valor ganarla y ser capaz de disputar en un trazado que es tan adverso, pues que tiene su encanto, ¿no? ¿Cuántas has corrido de Roubaix? 3, creo que 3. Bueno, puedes llegar al pueblo y decir, he corrido la Roubaix. Que eso no habrá muchos en tu pueblo que hayan corrido la París-Roubaix. Sí, me acuerdo que, bueno, la primera llegué al velódromo, la acabé. Casi tengo que ir a buscar al de la llave del velódromo para que me lo abriera porque llegué muy atrás, pero bueno. Pues el objetivo era hacerla, ver todo el recorrido, saborearlo y acabarla, ¿no? Y una vez que lo conseguí, pues bueno, también pensé que nunca volverían a verme en el velódromo. ¿Te duchaste ahí? Sí, bueno, en el autobús que era paralela, estaba en la paralela y allí sí. Ah, porque cuentan que en la Roubaix te duchas en las duchas de velódromo, que son las, bueno, de hace no sé cuántos años, y que los 20 primeros pues tienen agua caliente, pero los que vienen detrás ya... Eso te iba a decir, quizá ya cuando llegué yo no había, no ni, había agua. ni agua. Bueno, ¿alguna otra parte de Roubaix? Pero hay muchas con mística, ¿eh? Aquí nos gustan cada vez más ya las clásicas, con Flandes, con todas las grandes pruebas clásicas. No sé si hay alguna otra que te haya gustado especialmente. A mí especialmente me gustan mucho Vuelta a Suiza y Milán-San Remo. Son la Milán-San Remo por su recorrido, por la belleza de los últimos kilómetros. Vas paralelo a la costa, mucha tensión. Son 297 kilómetros, creo que es la más larga que he hecho nunca y bueno, pues es una carrera tan mítica que me gusta y que
que me parece preciosa. Y bueno, pues Suiza es por la comodidad, ¿no? Siendo lo dura que es y atravesando y siendo muy montañosa por el propio recorrido de Suiza, pues son carreras muy cómodas, con carreteras muy buenas. Y bueno, quizá este año las llegadas han sido un poco más complicadas, pero generalmente pues son eso, calzadas muy anchas, sin tensión, sin abanicos, pues bueno, pues llegadas muy amplias y sin problemas de peligro y de ser una carrera bastante cómoda. Bueno, yo voy acabando, espero que la gente pregunte, pero tengo alguna curiosidad. ¿Por qué Jan Ullrich? ¿Por qué Jan Ullrich? He leído que era tu ciclista favorito, ¿no? Sí, no? Bueno, Sí. Yo creo que era la capacidad física personificada, ¿no? Quizá pues su cerebro no era tan profesional como fueron otros, ¿no? O no le dejaban ser tan profesional y ser tan metódico como lo eran otros, ¿no? Era un corredor al que veíamos en invierno con 15 kilos de más, con 12 kilos de más y que bueno, pues que a lo largo de la temporada iba afinando, pero sí que es verdad que cuando le veías era un portento físico, ¿no? Tenía una capacidad física increíble y bueno, pues una capacidad de mover vatios que muy poca gente tiene y que la verdad que bueno, le valieron para hacer 6 veces segundo en el Tour y que bueno, que en aquellos años pues era muy difícil y la verdad que era una capacidad innata, ¿no? ¿Hay algún otro ciclista que te haya gustado mucho o de los actuales que te guste mucho? Sí, hay mucha gente a la que admiras, ¿no? Al final, pues en unos ves unas cosas, en otros ves otras. Admiro la profesionalidad de Samuel, que bueno, pues es una persona que es capaz de ser profesional los 365 días del año y es capaz de llevar siempre todo a rajatabla. Admiro la calidad de Freire, que bueno, pues era otro portento físico, ¿no? Que bueno, pues le veías que a Freire le he visto jugar un partido a tenis en Australia 3 días antes de empezar la primera carrera y decir, este habrá venido de vacaciones, este igual no irá a correr, porque claro, yo si juego un partido a tenis 3 días antes de una carrera, las agujetas no me permitirían competir y no, corría y encima ganó una etapa. O sea, la etapa quizá de las más duras donde los sprinters puros no llegaron, pues la ganó él, ¿no? Y bueno, eso te hace ver que bueno, que son gente fuera de serie, que han nacido para esto y que era de lo mejor del mundo. Bueno, Freire siempre decía, ¿no?, que cuando le preguntaban pues en escuelas o donde sea que hacía charlas, le preguntaban ¿cuántos kilómetros haces al año entrenando? Y él respondía, tú busca el ciclista que hace menos, le restas unos cuantos y después vengo yo. Supongo que, claro, lo suple con esa calidad. Sí que se oía, ¿no? Que Freire, pues con muy poquito era capaz de hacer mucho. Entonces, pues será quizá el único ciclista que haya ganado un mundial con 17 días de competición. Su primer mundial tuvo muchísimos problemas de espalda, la mayor parte de la temporada estuvo parado. Y la verdad que cuando lo incluyeron en la selección, pues mucha gente tuvo sus dudas y preguntaron, oye, ¿y Freire por qué? Y el día después del Campeonato del Mundo nadie se preguntaba por qué, no era campeón del mundo y era Freire, 17 días de competición y campeón del mundo. ¿Te quedas con algún compañero todos estos años? Sí, los dos con los que he entrenado toda mi carrera y con los que más horas he compartido, que son Nego y Gorka, pues son amigos y todavía quedamos aparte y fuera de la vida de la bici pues para hacer cosas. Hemos coincidido en vacaciones con las familias, hemos hecho cenas, hemos hecho muchas cosas juntos y bueno, pues más que compañeros ya son amigos, ¿no? Egoy Martínez y Gorka Verdugo, ¿eh? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta que me hago muchas veces y me gustaría saber qué piensa un profesional, ¿no? La bici, en mi caso, supongo que para ti también, es una pasión, ¿no? Me gusta ir en bicicleta, pero es tan duro, ¿no? Y entonces ves a los futbolistas, ¿no? Y a otros deportistas, ¿no? Que no les gusta sufrir tanto, o que a la mínima no sé qué, no sé. ¿Qué opináis los ciclistas, ¿no? de todo esto? ¿Cómo lo veis? Cuando ves que caen 4 gotas en un partido de fútbol, en un partido de tenis y se anula, ¿no? ¿Qué opináis de todo esto? Bueno, yo creo que son deportes diferentes y que bueno, pues cuando te apasiona algo y te gusta de verdad y te gusta hacerlo, pues
pues a pesar de que físicamente sea un sufrimiento que en muy pocos otros deportes se lleva, ¿no? Pues es lo que te apasiona y es tu vida, ¿no? Al final físicamente es duro, psicológicamente muchas veces es muy duro, pero bueno, pues quizás si te obligasen a hacer un deporte que físicamente es menos exigente, pero que te gusta menos, quizás se te haría más duro, ¿no? Entonces, yo creo que es pasión. ¿Por qué falló la operación con Fernando Alonso? Es decir, ¿por qué pasamos de que Euskaltel estaba salvado a 3 días después venirse abajo? Esta es la primera pregunta. Y otra pregunta que tengo es la de, ¿realmente el ciclismo profesional vivió una época oscura con el doping? ¿Vale? ¿Crees que actualmente esto está limpio? Es decir, que ya hay los medios para controlar a los ciclistas profesionales y que realmente hay un seguimiento. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, te voy a hablar desde mi desconocimiento de la situación, porque los ciclistas en ningún momento fuimos informados de, pues realmente hoy ha pasado esto o ha pasado lo otro, ¿no? Nos enteramos durante una etapa de la Vuelta a España que se había llegado a un principio de acuerdo con Fernando Alonso para salvar la estructura, y lo que cuando este principio de acuerdo no se llevó a cabo se nos dijo fue que Fernando Alonso quería unas condiciones que Euskaltel en un principio no quería aceptar esas condiciones, pues porque querían salvar a parte de ciclistas, auxiliares y demás. Y claro, en este sentido la verdad del todo nunca se sabe, ¿no? Yo creo que cuando dos personas no llegan a un acuerdo, pues a veces quizá las dos partes tenían algo que no les gustaba del acuerdo y deciden romperlo, ¿no? Yo creo que no sé, Fernando tiene la capacidad de sacar su propio equipo y en este caso quizá Euskaltel salía más perjudicado, o por lo menos la estructura de Euskaltel, los auxiliares, corredores, salían quizá un poco más perjudicados. Y no sé, la verdad que te digo sinceramente, no sé de quién fue la culpa ni por qué no se llegó al trato, pero sí que yo le pregunté a un directivo Euskaltel con el que hablé y le dije, oye, Alonso ha puesto unas condiciones y vosotros las habéis aceptado. Y cuando vosotros habéis aceptado las condiciones que Alonso ponía, Alonso se ha echado atrás. Esa es vuestra versión. Y me dijo, sí, eso es lo que ha pasado. Y dije, pues a mí personalmente me cuesta creerlo, porque alguien que demuestra y que sigue demostrando que tiene intención de sacar un equipo y que ha mostrado todo el interés del mundo en salvar un equipo, después de que has aceptado todas las condiciones que él ha puesto, no se echa atrás. Entonces, quizá no se nos vendió toda la verdad, no se nos dijo las cosas realmente como fueron. No lo sé, yo creo que quizá las dos partes tenían sus flecos que no llegaron a concretar y que se echaron atrás. En cuanto a la segunda, sí que es verdad que el ciclismo ha tenido una época muy mala. En cuanto a los medios, la imagen pública que ha tenido este deporte ha sido nefasta, ha sido mala. Sí que es verdad que muchas veces las cosas son según se enfoquen y hace 3-4 años me acuerdo que pues en muchas charlas todo giraba en torno al doping, había positivos y sí que es verdad que pues había un dato que muy poca gente conocía, ¿no? Y en el ciclismo había un positivo por cada 5.000 controles. Éramos uno de los 5 deportes en el mundo con menos positivos por control del mundo. Y en cambio la imagen era de que casi todo el mundo daba positivo en ciclismo. Entonces, pues era un poco... Pero sí que es verdad que hubo una época mala en la que, pues sobre todo los escándalos colectivos pues hicieron mucho daño, ¿no? Equipos como pues el caso Festina, la Operación Puerto, pues dejaron una imagen muy mala. Pero sí que es verdad que yo creo que en los últimos años hay una conciencia de hacer las cosas bien y sobre todo, pues desde la UCI se creó un programa que muy poca gente conoce que se llama el Sistema ADAMS, que es un sistema de localización en el que todos los corredores que están en el World Tour o en equipos que aspiran a correr pruebas del World Tour tienen un localizador en el que tienen que indicar a la UCI dónde van a estar los 365 días del año. Entonces la UCI tiene la opción de venirte cualquier día del año, es igual que sea competición, en tus vacaciones personales, un domingo, un lunes, un martes, a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, te pueden venir a cualquier hora.
Y son controles que no son controles antidoping, sino son unos controles en los que te establecen un pasaporte biológico, que son unos valores sanguíneos que ellos, pues a raíz de ese estudio que te van haciendo, tras venirte varias veces y en varias pruebas y a tu propia casa, pues establecen cuáles son, digamos, tus valores normales, y a raíz de ahí lo que intentan hacer es encontrar variaciones anormales, ¿no? que ellos consideren después de un estudio médico que no son valores naturales del cuerpo. Entonces lo que se consigue con este sistema es que, a pesar de que haya sustancias nuevas que no sean detectables y que pues bueno, mucha gente dice, no, pues es que la medicina siempre va a ir por delante de los controles y van a salir sustancias nuevas. Bueno, pues con este sistema, que realmente es muy costoso económicamente y personalmente, y de los ciclistas requiere un esfuerzo enorme, porque tienes que decir día a día dónde vas a estar durante los 365 días del año. Entonces tienes que entrar en una página en la que pones dónde vas a estar en el próximo trimestre, y bueno, pues si tienes alguna variación, algún cambio de calendario, lo que sea, tienes que notificarlo. Pero sí que es verdad que vale, pues para que, aunque haya sustancias que no se detecten y que vayan por delante de la medicina o de los controles, pues a los que hacen trampas realmente se les vaya a pillar tarde o temprano, porque esos valores aparecen en ese pasaporte biológico. Y bueno, pues yo creo que gracias a ese programa y a la concienciación que está habiendo, pues creo que el deporte está más limpio que nunca. ¿Cómo se gestiona toda la parte emocional y la parte familiar durante las grandes pruebas? Pues mira, yo la verdad que yo soy muy de estar en casa, me gusta mucho estar con mi familia, es una de mis pasiones, supongo que a la mayoría, pero es una de las partes más duras, ¿no? Al final el esfuerzo físico, pues bueno, está ahí, tienes que sufrir, pasas momentos malos, pero nunca vas a dar más del 100% de tu capacidad, ¿no? O sea, das lo que das y punto, no puedes dar más. Pero en cuanto a lo familiar, sí que la verdad que, bueno, pues se pasan momentos malos cuando quizá las cosas no salen como esperabas. El hecho de no ver a tu mujer, de no ver a tu hijo durante un mes, pues es muy duro, y bueno, pues es algo que conlleva ser ciclista, pero que no deja de ser duro, ¿no? Y quizá con el paso de los años cada vez se hace más duro, y es una de las cosas que dicen, bueno, pues ya tienes edad de dejarlo. Quizá no es que sea edad, sino ya no tienes la capacidad psicológica para seguir siendo profesional, ¿no? La gente que mantiene esa capacidad psicológica está aguantando hasta los 39, 40 años, pero yo creo que lo realmente difícil, más que mantener el nivel físico, es mantener esa capacidad de concentración, de estar lejos de tu familia, de irte a altitud 20 días, de estar un mes fuera para hacer el tour. Eso es lo que realmente cuesta, ¿no? Pablo, y por ejemplo, el año que viene, ¿qué puertas tienes que tocar para volver a correr en Professionalis Continental World Tour sin estar compitiendo hoy en día? Pues mira, este año hemos tocado todas las puertas posibles, o sea, desde las continentales hasta las World Tour. Eso compitiendo y obteniendo, pues bueno, algún resultado, alguna victoria el año pasado, y aún así nos abrieron. Entonces este año me imagino que las de juveniles no, porque ya no nos dejan, todas las puertas posibles, y si se abre una con ciertas condiciones deportivas, sobre todo, pues ya tengo una edad en la que, bueno, pues quizá implicarme en un proyecto nuevo, que no tiene claro el calendario, que bueno, pues que quizá el calendario va a ser mucho en el extranjero, que vaya a tener que pasar mucho tiempo fuera de casa, pues quizá no me convenzca, y bueno, pues intentar buscar algo que deportivamente sea atractivo y que realmente, pues bueno, sea relativamente cercano, ¿no? Me gustaría que hablaras de tus 3 puertos de montaña favoritos y por qué. ¿Por qué te gustan especialmente? Pero que hay puertos favoritos. Bueno, los que sufras con más placer. Pues mira, hay uno que me gusta especialmente, que es el puerto Larrao. Está en el Pirineo Navarro y por la vertiente francesa. Es un puerto durísimo, pero que por contra es un puerto que se me da bien y que bueno, siempre encuentro mi ritmo y que lo paso muy bien, ¿no? Se sufre porque, pues bueno, son rampas muy muy duras, son 12 kilómetros, no sé qué media sale, pero la verdad que es bastante alta. Y bueno, me gustan mucho los Alpes también, puertos en los Alpes que quizá pues son diferentes a los Pirineos, ¿no? Son puertos más largos, pero más tendidos y para gente
como yo, ¿no? Que quizá tiene más peso que los escaladores puros, pues son puertos más llevaderos, aunque son esfuerzos muy largos, pero son esfuerzos quizá un poco más llevaderos. Tú que has corrido en el norte, en París-Roubaix, has pasado por Mons-en-Pébel, a Tourette de Arenberg, has hecho Tour, has pasado la curva de los holandeses y has corrido en casa en la Itzulia con la afición. ¿Con qué te quedas? Yo creo que los Pirineos para un corredor de Euskaltel con la afición vasca apoyándote, que hay momentos en los que prácticamente no ves la carretera, no sabes ni si vas a poder seguir o vas a tener que parar en un momento, pues bueno, son momentos en los que se te ponen los pelos de punta. Es tu afición, es tu equipo, es tu bandera y son momentos muy especiales, ¿no? Luego, como dices, la curva de los holandeses es increíble, pero hay esa pequeña diferencia, ¿no? Que no es tu afición. Te animan igual, te empujan, te ayudan a pasar la curva, lo viven con la misma pasión, pero notas la diferencia de que no es tu afición, ¿no? En cambio, pues eso, los Pirineos con la afición vasca vuelta loca con vuestro paso, pues eso para mí no tiene igual. Por cierto, la curva de los holandeses huele a algo especial, ¿no? Sí, a cerveza. La verdad que, bueno, pues son prácticamente 500 metros en la que, bueno, todos son seguidores holandeses y tienen puestas una a una las botellas de cerveza que han ido bebiendo y la verdad que te puedo asegurar que yo creo que ocupan los 500 metros porque realmente está totalmente lleno de cerveza y hay olor a cerveza. Es curioso porque, bueno, pues estás en los Alpes, en mitad de los Alpes y, bueno, pasas una curva que unos 500 metros en la subida al d'Huez que realmente el olor es a cerveza. Desde fuera, cuando uno ve una gran competición de ruta, por la tele normalmente, en julio normalmente, ve un tipo de competición muy seria, muy profesional. Yo te quería preguntar, tú que llevas muchos años dentro como corredor profesional, ¿alguna anécdota que sea completamente marciana? Algo que te haya ocurrido que digas, ostras, esto un día lo contaré a mis hijos y a mis nietos, ¿no? No sé, alguna parte un poco más que no llega al espectador, ¿no? Hombre, ahora sí, seguro que alguna tengo, ¿no? Pero es complicado. Antes hablábamos de una en París-Roubaix que, bueno, pues yo iba con 215 kilómetros encima y, bueno, la gente se seguía volviendo loca, animando como locos y en una de estas, pues bueno, vimos a uno que se supone que había ido a ver la París-Roubaix completamente borracho, apenas se podía mover, estaba sentado al borde de la carretera y, bueno, pues le pasábamos pues con la bici a centímetros de la cabeza porque, pues eso, no se podía mover y la verdad que era una situación curiosa, ¿no? Había venido a ver una prueba deportiva y el tío no era capaz de mantenerse ni en pie, ¿no? Y bueno, pues sí que fue una situación que dices, pues bueno, pues es curioso que de día, un domingo al mediodía, esperando a ver una carrera ciclista y bueno, pues un hombre que prácticamente pues no se podía mover. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Pues es que no lo dejaríamos suelto, ¿no? O sea, te tendríamos aquí retenido durante mucho tiempo. Un fuerte aplauso, muchas gracias por estar aquí, Pablo.